Bien, continuando con las clases, vamos a pasar a hablar de un tema importante, que es las enfermedades sistémicas asociadas a patología renal. Dentro de las enfermedades sistémicas que más han preguntado son las enfermedades asociadas a lo que es la evolución de las complicaciones tardías de la diabetes y lo que vendría a ser la patología inmunitaria de lupus. Es importante primero entender la patología lúpica. La paciente con lupus es una mujer clásica de una edad media de 30 a 40 años, que ustedes saben que el lupus, el 50% de los lúpicos van a terminar dando daño al riñón. Por lo tanto, es hora de interpretar en un paciente tranquilamente cómo poder sospechar de un cuadro lúpico cuando afecta al riñón con el examen completo de orina. Usted va a poder ver un sedimento telescopado. Acuérdate, telescopado, del lupus. Un sedimento telescopado quiere decir de que puedes encontrar cilindros hemáticos, granulosos, leucocitarios, o sea, amplia variedad. Recuerda que la clínica del riñón se va a asociar mucho con la presencia de anticuerpos DNA doble cadena y disminución del complemento 3. Recuerda que el lupus tiene 6 estadios bien claros y la mnemotecnia para acordarse es la palabra lúpica. Estos 6 estadios de lupus son independientes de la gravedad de evolución, o sea, cada uno es un tipo, son interdependientes. Recuerda que cuando uno quiere ya diagnosticar el tipo de afectación con la biopsia del paciente que ha evolucionado con un síndrome nefrítico con una causa probablemente lúpica, va a ser con los cuerpos de hematoxilina, que son los más característicos en la patología. Cuando nos presenten entonces la pregunta, siempre nos dirán que es una mujer joven con disminución del complemento y positividad anti-DNA. Recuerda que los pacientes que tengan lupus por fármacos, estos no terminan afectando el riñón. Entonces, para que te puedas acordar los tipos de presentación lúpica, te los estoy colocando. Recuerda que una manera muy práctica de saber es que el tipo, cambios mínimos, prácticamente no tiene cambios. Lo que vendría a ser la mesangial es prácticamente la más frecuente y es el más frecuente de los pacientes sintomáticos. Eso es importante de cara a las preguntas de examen. La que es la focal, la glomerulonefritis focal, prácticamente ya todos tienen proteinuria. Y la que es la proliferativa difusa es la más preguntada porque es la más grave y es la más sintomática. La que es membranosa debuta con una proteinuria, ya que el 90% es un síndrome nefrótico, y la esclerosante hace una glomeruloesclerosis difusa. Acá quiero que recuerdes dos puntos importantes. El primero, cuál es el más frecuente de los asintomáticos, que es la mesangial, y el segundo, cuál es la más grave y cuál es la más sintomática, que es la proliferativa difusa. Ojo, no te confundas con la glomeruloesclerosis difusa, que es la tipo 6, que vendría a ser la esclerosante. Esta clasificación de la OMS sigue manteniendo hasta la fecha. Entonces, los pacientes que van a tener un cuadro lúpico, ¿todos se van a biopsiar? No. ¿Van a tener indicaciones de biopsia los pacientes en caso de que tengan un mejor pronóstico terapéutico? Por ello, la importancia de observar lesiones reversibles e irreversibles. Una lesión reversible tiene cambios agudos como una necrosis, como semilunas epiteliales, como inflamación intersticial, como una vasculitis necrotizante. Si se dan cuenta, las palabras tienden a ver un cuadro agudo. En cambio, las lesiones irreversibles, por ejemplo, te hablan de palabras como esclerosis glomerular, como semilunas fibrosas, como fibrosis intersticial, como atrofia tubular. O sea, palabras que tienen un significado crónico. Es una manera rápida para poder diferenciar una y otra. El paciente que tiene diabetes, cuando tiene más de 15 a 20 años de la diabetes, evoluciona con cuadros renales característicos. Se dice que hay una frase metabólica que es que cuando toca el riñón la diabetes ya hay una neuropatía asociada. Y después que toca el riñón hay una retinopatía asociada. Entonces, el paciente que hace una diabetes mellitus y debuta con un cuadro renal, vamos a ver nosotros que lo más frecuente es que se presente como una glomeruloesclerosis difusa. La glomeruloesclerosis nodular, que solo se da en el 15%, se dice que es la más característica. El paciente entonces diabético, quiero que te acuerdes de esta evolución. Después que debuta con el cuadro de la hiperglicemia, prácticamente en el estadio 1 hay un aumento del tamaño renal. Para que te acuerdes un poco los estadios que sí son evolutivos, a diferencia de la parte lúpica, tiene la palabra renal 5 letras, por lo tanto tiene 5 estadios que vas a recordar en el diabético. El inicio marca el tamaño del glomérulo hace por la hiperfiltración que se está manifestando. En promedio de 15 años, este paciente va a debutar con una microalbuminuria manifiesta. La microalbuminuria en el estadio 2 es intermitente y en el estadio 3 es persistente. Lo único que te queda a ti en este momento para poder definir que la microalbuminuria sea autolimitada es el control metabólico de la hiperglicemia y disminución de la hipertensión arterial mediante antiproteinúricos como los IECAS. Es importante saber que estos pacientes tienen una restricción proteica en este estadio.
Cuando ya pasa en promedio 7 años, estamos hablando del inicio del estadio 4, ya hay una proteinuria manifiesta. Esta proteinuria manifiesta, prácticamente una macroproteinuria mayor de 300 miligramos por decilitro, habla de una nefropatía clínica. Acá vamos a encontrar un control estricto de la hipertensión arterial, donde la idea, como siempre les menciono yo, es la parte de los YECAs, que son antiproteinúricos. Acá comienza a disminuir el filtrado glomerular y luego de 7 años comienza ya a ser una insuficiencia renal terminal, dando el estadio 5 de enfermedad, iniciando diálisis normalmente todas las personas cuando la depuración es menos de 10, en caso de diabéticos con depuraciones menores de 15. Comienza a haber una afectación renal característica que vendría a estar dentro de las acidosis tubulares tipo 4, que es el hipoaldosteronismo hiporreninémico, en el cual el paciente comienza a presentar debido a la función depresiva de la aldosterona, que normalmente se capta de reabsorber sodio y eliminar potasio. En este momento va a haber una hiponatremia que se puede ir manifestando. A pesar de la hiponatremia, hay disminución de renina. Entonces, eso es lo característico de los pacientes diabéticos. En algunas enfermedades sistémicas vasculíticas tenemos las vasculitis necrotizantes y las no necrotizantes. Las necrotizantes, característica pregunta de examen todos los años, la paranarteritis nodosa, la vasculitis leucocitoclástica, como la púrpura de Henner-Schollen, en el cual va a haber un depósito de inmunoglobulina aumentada en el nefrón y con una pérdida hematúrica característica de los pacientes con dolor abdominal y artralgias, preguntas típicas en pediatría. Podemos tener la anginitis granulomatosa, tenemos también anginitis necrotizantes secundarias. En general, acordarte la paranarteritis nodosa, la más clásica, que debuta con un cuadro de una hipertensión arterial añadido a un síndrome nefrítico característico dentro de la vasculitis por enfermedades sistémicas. Algunas enfermedades a recordar también, el síndrome de Goodpasture, en el cual recuerda que el síndrome es cuando hay una afectación pulmonar y renal a la vez, y la enfermedad cuando aparte se le añaden anticuerpos contra la membrana basal. Vamos a encontrar nosotros que estos pacientes tienen una afectación pulmonar y renal típico de las hematurias, típico de la producción de inmuno, en este caso la afectación es por una creación de anticuerpos contra la membrana basal del paciente. En casos de amiloidosis, la albuminuria es característica en los pacientes con amiloidosis, es una causa frecuente de síndrome nefrótico en el anciano y en el adulto. El mieloma también hace por un daño de tubulis, comporta muchos de ellos como un síndrome de Fanconi con pérdidas a nivel del túbulo colector proximal debido a la pérdida de inmunoglobulinas por un aumento de producción de cadenas ligeras. El síndrome de Alport es un síndrome que hay que recordarlo porque es la nefritis hereditaria más frecuente, caracterizada porque los genes que codifican estas proteínas de colágeno están depuestos en cromosomas recesivos autosómicos y en cromosomas ligados al cromosoma X, por lo tanto tiene un origen casi de los dos, debido a que de cada parte del cromosoma X, como estos autosómicos recesivos comienzan a ayudar a la producción de estas proteínas que van a estar en la superficie corneal, también en la zona coclear y también en la parte de la membrana glomerular, debutando como una sordera, debutando pacientes con problemas visuales y también con una hematuria característica. Se habla por eso que es la nefritis hereditaria más frecuente del mundo. El síndrome de Sjögren, ya ustedes lo conocen, también puede debutar con un cuadro nefrítico, no ha sido muy preguntado, pero hay que tenerlo en cuenta. Recuerden estas enfermedades de manera muy general, sobre todo la parte de la nefropatía diabética y la nefropatía lúpica, que ha sido muchas veces pregunta de examen.